¿Qué tal, hermanos? Buenas noches a todos. Un cordial saludo a todos los miembros de la Primera Iglesia Bautista y a los que nos están escuchando por primera o segunda vez. Sean bienvenidos a estas meditaciones de viernes por la noche. Mi nombre es Joel Chávez y hoy voy a compartirles de la palabra de Dios. Vamos a continuar viendo el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, perdón. Ahora seguiremos en el capítulo 4 y antes de pasar a la lectura, pues vamos a hacer una pequeña oración. Les pido que me acompañen. Señor, gracias te damos porque eres bueno, gracias por la vida y la misericordia que tienes de nosotros, Padre. Te ruego en este momento nos des de tu palabra, Señor, que nos nutra, que nos haga crecer, que nos haga amarte más, Señor. Bendice a mis hermanos que están viendo este mensaje. Y te pido me des un corazón humilde, Señor, para también aplicar lo que veremos hoy, Padre. Ayúdanos y quédate con nosotros esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como les comentaba, la lectura del día de hoy está en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Si me acompañan ahí con su vista. Vamos a leer poquito antes de que se acabe el capítulo 3, ahí en el versículo 6, dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y sí, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Gracias a Dios por su palabra. Este es un texto muy interesante, muy hermoso y muy entendible en aquella época. Lo podían entender tanto judíos como paganos. Y el texto en el que nos vamos a centrar, es decir, el epicentro de la lectura del día de hoy, es el versículo 5 del capítulo 4. Sin embargo, pues vamos a tratar de ahondar lo más posible en este pasaje. Y es que Pablo ofrece una alegoría clara para el tiempo. Como les decía, tanto para judíos como para romanos era normal lo que Pablo habla aquí. Es decir, lo de la minoría de edad de los hijos, ¿no? Tanto los romanos como los judíos hacen una fiesta para cuando el hijo pasa a ser mayor de edad. Desconozco el nombre de la cultura romana, pero en la cultura judía se llama bar mitzvah, que hemos escuchado de eso por lo menos por las películas, ¿verdad? Y es que en la cultura judía, por lo menos, ser hijo menor de edad era similar a ser un esclavo. Es decir, eras parte de la familia, pero no tenías una opinión. O tu opinión no valía si es que la tenías, ¿verdad? Esto, además, sumándole que en la época de Jesús o en la época de los apóstoles, no existía la sanidad que existe hoy. Es decir, los niños no tenían vacunas y las enfermedades arrasaban con ellos. Entonces, tener un hijo no era garantía de que fuera a ser un adulto. O sea que a veces como que pensaban que no valía la pena la inversión, sino hasta que fuera adulto. Si sobrevivía un niño, es cuando valía la pena ya su opinión. Entonces,
Esto es lo que Pablo está planteando aquí, es que cuando los judíos estaban bajo la ley, eran como, estaban destinados a la heredad, pero sin derecho a ejercer o sin derecho a echar mano de esa heredad. Y estaban como los niños, ¿no? Con un vigilante, con un ayo, ahí lo dice Pablo también, con un ayo, una nana o un cuidador que vigilaba y administraba a cada paso que el niño daba. Hace esta alegoría para que nosotros podamos entender lo que es la ley para los judíos y lo que es Cristo para los creyentes. Y es que en esa situación, con la ley, representaba tan solo una probada de lo que Jesús venía a brindar, de la santidad total que Jesús, en su cumplimiento perfecto y en su comportamiento ideal, podía representar. Jesús traía el papel de redentor. Uno cuando estaba en la ley, pues dependías de la santidad que te brindaba el sacrificio. Había como una cierta incertidumbre. Pero acá es el caso contrario. Con Jesús podemos tener una certidumbre total y completa gracias a su sacrificio. Incluso lo dice ahí el versículo 4 del capítulo 4. Pablo menciona que Jesús es el Hijo de Dios que fue enviado, nacido de madre y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que una, nos está comprobando, bueno, Pablo nos lo dice y la historia nos lo comprueba. Nos dice que Jesús es hijo de Dios. ¿Cómo podemos comprobar que Jesús es hijo de Dios y que Jesús era hombre y esas naturalezas no se estorbaban entre sí? Pues la primera es que pues Jesús nació y Jesús murió. Eso cualquier hombre lo hace. Pero ¿cómo podemos comprobar o corroborar que Jesús era Dios? Pues Jesús resucitó de los muertos. Y Pablo dice que si Jesús no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Entonces, la historia nos respalda para creer y tener esta esperanza, además de que el Espíritu ya está como un sello puesto en nuestro corazón y nos da la esperanza. Ahí mismo lo dice en el versículo 6 y 7. Entonces, a pesar de que nosotros no vivimos nunca bajo la ley, podemos transponer esto a alguna aplicación para nosotros, un papel similar. Incluso podemos compararlo. Yo aquí obtuve dos situaciones. Claro que uno puede llegar a encontrar más situaciones en las que quepa, pero me gustaría meterme con dos situaciones que Dios puso en mi corazón. La primera situación aplicable en nuestro contexto es cuando nosotros estábamos antes de Cristo. No antes de Cristo en la historia, sino antes de Cristo en nuestras vidas. Si alguno de los que está escuchando no conoce a Jesús como su Salvador o no ha tenido ese encuentro con Cristo camino a Damasco, vamos a ahondar más en esto poco más adelante y veremos cómo es importante en nuestra vida considerar todo esto. Y la otra es cuando ya somos cristianos y tenemos bajas. Tenemos situaciones que son deprimentes, son de ansiedad, de estrés y se pueden equiparar estas situaciones que Pablo presenta a situaciones que nosotros podemos vivir. Y es que la primera es la más sencilla de ver, es la más sencilla de notar, porque aunque ya nos encontramos sin la ley, es decir, sin la ley ceremonial que existía en aquel tiempo, de que yo llevaba mi cabrito o llevaba mis palomas y era pobre para que existiera una expiación por mis pecados, ya no se ve en la calle como tal, porque ya no somos el pueblo de Israel en la época de Moisés, ni en la época de David, que se llevaban cosas al templo. Y tampoco existen las tablas estas como tal. Es más, la gente
nada más las conoce por las películas estas de Charlton Heston, donde salen los 10 mandamientos, pero si no fuera por ello, no tendríamos una idea de qué son los 10 mandamientos, porque la gente no lee la Biblia. Y a pesar de todas estas cosas, sabemos entre los cristianos e incluso muchas personas que no profesan la fe cristiana, que hay, unos lo llaman conciencia, la Biblia lo llama la ley de Dios, que está impresa en nuestros corazones. Y es que esta ley fue implantada por Dios mismo en el corazón de cada persona al nacer y al venir a esta tierra. Todos tenemos esa brújula que nos dice hacia dónde está lo correcto, porque nos permite diferenciar del bien y el mal. Y si la seguimos de manera perfecta, es decir, siempre vamos al norte de esa brújula, se supone que llegaríamos a la justicia perfecta. Acá está el pero. No la escuchamos. Y caminamos en sentido contrario, desviándonos del propósito de la ley que está implantada en nuestro corazón. Y muchas veces terminamos en el barranco. Y si no, terminamos degradando esa brújula o ignorándola, simplemente bajándole el volumen y dejándola de escuchar, o creando nuestra propia brújula que está sujeta a nuestra perspectiva. Es decir, es una brújula subjetiva y no es una brújula objetiva, absoluta, que nos brinda Dios. Y es que creyendo ser libres, creyendo que lo que nosotros elegimos, ignorando esa brújula, nos lleva a la libertad, como les digo hace rato, terminamos en un barranco, terminamos siendo esclavos de nuestros deseos, terminamos siendo personas viendo solamente por nuestro propio bien. Entonces, somos, bajo esa perspectiva, somos hijos de pecado e hijos de Satanás. Así lo dice la Biblia. No es que yo esté siendo fanático, sino el mismo Jesús así lo plantea. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, a los fariseos habían desviado tanto la ley de Dios que se habían inventado una ley infestada de tradiciones humanas. El día de reposo lo tenían glorificado y habían dejado de lado el propósito que Dios había puesto para el día de reposo y pusieron sus propósitos y sus deseos en eso. Y condenaban a las demás personas por sus propias leyes. Y Jesús les dice, ustedes son generación de serpientes, son de vuestro padre, el diablo. Y ellos habían desviadose de la brújula que Dios les había puesto. Supuestamente cerca de la brújula es que vivían ellos, pero no, o sea, Jesús les mostró que no fue cierto. La segunda perspectiva o aplicación, la que les comenté de cuando uno tiene bajas como cristiano, requiere un poco más de introspectiva. Esto es una visión hacia nuestros adentros. Yo no puedo hablar por ustedes, pero puedo hablar por mí. Piensen en esto, evalúen su vida, evalúen su comportamiento. A veces tendemos a ser legalistas, siendo yo el primero de ellos. Y vamos a ver qué nos acontece de esto. Es que aunque no sabemos hijos de Dios, es decir, yo sé que Dios me ama, yo sé que Jesús murió por mí, a veces nos hacemos como el hermano que nunca se fue de casa de la parábola del hijo pródigo. Es decir, que olvidamos que somos herederos, que todo lo que el Padre tiene lo puso a nuestra disposición y queremos hacer por nosotros lo que el Padre ya hizo. También que lo del Padre es nuestro por gracia. Es decir, todo lo que el Padre tiene
nos lo puso ahí gratis. O sea, nosotros nomás nacimos de nuevo y el Padre nos pone al Espíritu Santo, que es lo más grande y lo más valioso que Él tiene. Pero no nos basta y bajo la mentalidad de este hijo de la parábola del hijo pródigo, del hermano que nunca se fue, nos hacemos esclavos siendo hijos. Nos hacemos esclavos eh, siendo derechohabientes a esa heredad y que somos familia, pero nosotros nos sentimos como extraños y como enemigos. O sea, Jesús ya nos trajo a la mesa, nos adopta, nos da ese certificado que nos dice, Joel Chávez eh, era enemigo de Dios, era hijo de Satanás, pero por la fe y la gracia de Dios el Padre y el sacrificio de Jesús el Hijo y la santificación que trae el Espíritu Santo, ahora es hijo y se sienta a la mesa. Pero con ese certificado, como que a veces nos dejamos llevar por la, por las emociones, por los sentimientos, por las situaciones que nos rodean y nos olvidamos quiénes somos. Por eso Juan, yo creo que cuando él escribió su evangelio, él ponía el discípulo amado, ¿no? Para que no se le olvidara quién era. Porque él sabía de sus errores. Yo estoy seguro que Juan sabía de sus errores. No por nada le decían el hijo del trueno, ¿no? Pero él sabía que Jesús le amaba y que hizo todo por él. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que recordar este pasaje de Gálatas que nos dice quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros, porque a veces nosotros queremos que por nuestras obras Dios nos ame más. Y déjeme decirle, hermanos, que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Es imposible. Imposible. O sea, ni ir a la iglesia, ni leer la Biblia, ni orar me va a ayudar a que Dios me ame más de lo que ya me ama. Pero sí me van a ayudar a que yo ame más a Dios y que yo pueda estar centrado en estas cosas. Entonces, ese sacrificio de Jesús, esa seguridad que el Espíritu nos da, el Espíritu de su Hijo vino para darnos seguridad a nosotros, como dice el pasaje que acabamos de leer. Y es que estas dos situaciones que les digo, tanto para el no creyente como para el creyente, parecen escenarios irreparables y turbios y negros y sin solución. Pero afortunadamente Dios puso una solución sobre la mesa. Él viene en forma de hombre, que sabemos que Jesús nació hace más de 2000 años, y paga la fianza. Paga esta cosa que aparentemente nunca se iba a solucionar. Y además de la redención sobre la ley, sobre lo estipulado por Dios para la santificación y la expiación de los pecados, puede acabar también con los síntomas que nosotros podemos presentar hoy. O sea, no solamente derrota al pecado y su poder legal y judicial sobre nosotros, sino que puede terminar con la depresión que yo tengo, con el legalismo que yo tengo, con la inseguridad que a veces puedo llegar a tener. Y son síntomas presentes en no creyentes, sobre todo, y en creyentes, que es menos común, pero puede suceder. Puede ser su caso, puede ser mi caso, pero tengo que evaluar lo que estoy viviendo. Y para el no creyente, que siente que algo le falta, no es otra cosa que la ausencia de la libertad. Esa ausencia de la libertad que la ley podía llegar a presentar a los judíos, y es una libertad que Cristo ofrece. Una vez que nosotros tenemos a Cristo, podemos seguir esa brújula, podemos ver las huellas en el desierto y nos vamos a equivocar, nos vamos a desviar de nuevo de la brújula, pero ya tenemos la certeza, ya tenemos al guía,
Ya tenemos a alguien que sí logró seguir esa brújula en todo momento. Y Él nos traspasa esa justicia que nosotros tanto buscamos con esa brújula. Cristo ofrece a través de su sacrificio su justicia, su redención y su santificación para nosotros. Y es que es completa, inmediata y comprobable, como lo dice el versículo 6. Y para el creyente que se ahoga en leyes que nosotros mismos inventamos, como los fariseos mismos, es fácil criticar a los fariseos, pero es más fácil caer en su juego. Jesús ofrece descanso y cercanía. Tanto descanso ofrece Jesús que podemos llamar Abba Padre al Dios creador y pan todopoderoso del universo. Abba Padre es cercanía, porque significa que podemos decir y llamar a Jesús, al Padre, Padre, papá, papito, tener esa cercanía como lo tiene una niña de 2 años con su papá. Podemos acercarnos y pedir un abrazo, consuelo y un beso del Padre que tanto nos ama y que tanto ha dado por nosotros. Y descansar en lo que podemos hacer por nosotros es un camino que no lleva a ningún lado. Si nosotros tratamos de descansar en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, créanme que estamos perdidos. Es como conectar, como tener una computadora portátil y conectarle 1000 cosas, conectarle una USB, un teclado, un ratón, una pantalla aparte y esperar que esos dispositivos le den batería a la pila. Pero no únicamente la van a drenar más de lo que está. La única solución es conectarla al cargador. Nuestra única solución para vivir y vivir un camino lleno de descanso y de disfrutar gracia es conectarnos y estar en cercanía con Jesús, con el Padre, a través del sacrificio de Cristo y la seguridad de su Espíritu que nos brinda. Y es que descansar en lo que Jesús nos ofrece es vivir en la gracia de manera correcta. No hay otra manera de vivir en la gracia porque no se puede. Ya para terminar, me gustaría leerles un proverbio que creo que queda de manera perfecta. Dice Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león, confiado. Mas el justo está confiado como león. No se trata de autosuperación ni de lo que yo pueda hacer por mí, sino la seguridad que yo tengo en el sacrificio que hizo aquel, que el único que podía hacer el sacrificio. Y cuando uno está impío, no hay seguridad de nada. Cada paso que damos, estamos endebles y sujetos a caída. Entonces, los pasos que nosotros démoslo confiados como león, sabiendo quién nos respalda, sabiendo quién hizo qué por nosotros y qué significa todo lo que hizo por nosotros. En fin, espero que haya sido de bendición esta meditación, hermanos. Espero que el Señor les bendiga y pues nos vemos pronto. Hasta luego.